Es el día de Pentecostés. Saben que la Iglesia de Jesucristo comenzó en un día muy especial, a los 50 días de la ascensión de Cristo. Y nosotros vamos a verlo ahora en Hechos, capítulo 1. Y la venida del Espíritu Santo es la gran promesa que ya estaba anunciada en el Antiguo Testamento. Esta promesa se cumplió cuando Jesús envió a su Santo Espíritu. Estamos hablando de ese espíritu de poder, de ese espíritu de resurrección, de ese espíritu de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Es el carácter mismo de Cristo, es el poder mismo de Jesucristo. Es el que nos ha sido dado al creer en el amor de Jesús, en su perdón y en la obra redentora hecha en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Gracias a que Jesús llevó nuestros pecados, tenemos el privilegio, el gran privilegio de haber recibido al Espíritu Santo. Y en Hechos de los Apóstoles está hecho. Por eso se llama Hechos, porque se cumplió y se inició la iglesia de Jesucristo. Así que cuando a ustedes le digan algo de ¿cuándo comenzó la iglesia cristiana? Ya lo saben, tienen que ir ¿a dónde? Al libro de los Hechos. Y en capítulo 1 dice, desde el versículo 1:4, estando juntos, esto es el anuncio, Jesús estaba resucitado. Jesús se presentó resucitado a muchos por 40 días, predicó y se presentó a uno, a otro, resucitado. Pero claro, era necesario que Él suba y nos envíe su Espíritu. Así ya se presenta continuamente en nosotros. Y no es que se presente, sino que nosotros tenemos que ser conscientes de su presencia, porque Él está continuamente. Y estamos aprendiendo eso en estos tiempos, a ser conscientes de que Él está por su Espíritu Santo en nuestras vidas, que nuestro cuerpo se ha tornado en el templo del Espíritu de Dios. Que ya como el Señor le dijo a la mujer samaritana, llegará un tiempo en que ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis, sino que adoraréis en espíritu y en verdad. Y nosotros adoramos aquí, en este lugar de 4 paredes, pero también adoramos en el trabajo, en el baño, en la ducha, en cualquier momento. Respondemos en adoración cuando somos conscientes de que el Espíritu Santo está en ti, por ti, para todo lo que necesitas en este mundo difícil de oscuridad y donde el diablo se ensaña contra los hijos de Dios. Y dice así, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
En ese momento los discípulos querían restaurar a Israel. Pensaron que Jesús los iba a liberar del dominio romano. Todavía no habían entendido. Imagínense, con todo lo que Jesús les habló en el aposento alto sobre la venida del Espíritu Santo, y ellos aún pensaban de que los iba a librar de Roma. Y Jesús les responde: no es a vosotros saber lo que va a pasar con Israel y el Imperio Romano. No es este el tiempo, pero recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos de Jesús. No podemos hablar de Jesús sin el poder del Espíritu Santo. Porque hablas de Jesús y se levanta una oposición en el ambiente. Hablar de Jesús es hablar de salvación, de bendición. Y el diablo, que viene a robar, matar y destruir, no quiere que hables de Cristo. Por eso necesitabas poder del Espíritu Santo, porque hasta este momento los cristianos tenían miedo de la persecución, porque incluso Jesús les había dicho que iban a ser perseguidos por causa de su nombre. Pero recibieron poder, y ese poder te da valentía para hablar de Cristo. Te da poder para ejercer los dones que Dios quiere y ha derramado en su iglesia. Y te da poder para dar fruto del Espíritu Santo. Y ustedes necesitan saber que una cosa son los dones y otra cosa son los frutos del Espíritu Santo. Pero tanto para una cosa como para la otra necesitamos poder, fuerza, dínamo en griego, que viene de la palabra dinamita, porque estamos en una lucha. Soldados próximos que van a enrolarse, adherentes también, estamos luchando contra el mal. Y somos soldados, somos un ejército de Dios para ir en contra de todo este mal que hay en este mundo. Por lo que necesitamos poder. Y llegó el momento, aleluya, y ellos se fueron a Jerusalén, a un sitio que se llama el aposento alto. Un lugar parecido tal vez, o el mismo, no sé, donde Jesús hizo su última cena. Allí entraron 120 personas. En ese lugar, sus discípulos, las mujeres, y no sé quién más, María, su madre, toda la familia de Jesús, todos los hermanos de Jesús. A eso está aquí puesto en el versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, eran como 120 en número en el aposento alto. 120 personas, esperando. Y obviamente estaban con miedo también. No era fácil. Porque si a Jesús lo agarraron y lo azotaron y lo crucificaron, ellos tenían miedo que les hagan lo mismo. ¿Quién no va a tener miedo después de ver que su líder, que ha hecho lo más grande en la tierra, caminando por Jerusalén, Galilea, sanando, liberando, multiplicando panes y peces, lo mataron al Hijo de Dios? ¿Qué les esperaba a ellos? Ellos estaban con temor y miedo. Por eso no podían salir a predicar. Pero resulta que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en ese aposento alto. Pentecostés significa peninda en griego, 50, pende es 5, peninda es 50. 50 días después de la Pascua. La Pascua para los judíos era el tiempo en que ellos tenían que conmemorar la salida de Egipto. ¿Recuerdan? Recuerdan que ellos tenían que tener una cena, matar un sacrificio, pintar la pared, el dintel de la puerta, y pasaba el ángel de la muerte, y al día siguiente, a la madrugada, salieron, cruzaron el Mar Rojo, todos sanos, todos
contentos, alabando, cantando, llegaron al otro lado y el ejército enemigo, que fue Faraón, cayó en las aguas del Mar Rojo. 50 días después de esto, Dios había dado la ley en el monte Sinaí. Por lo tanto, para el pueblo de Israel, el Pentecostés es el día en que Moisés trajo la ley al pueblo de Israel. Y luego también se constituyó el Pentecostés como la fiesta de las primicias, que tenían que traer las primeras cosechas a Dios, a los 50 días de la Pascua. ¿Y cómo coincide todo? Del antiguo pacto. Porque en el nuevo pacto, a los 50 días, sucedió lo tan esperado y profetizado por los profetas del antiguo pacto. Y decía, y aquí dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Escuchen, en Jerusalén era ¿cómo se dice cuando hay de muchas naciones? Cosmopolita. De todas las naciones estaban en Jerusalén. Y escuchen qué maravilla. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, todas las naciones. ¿Vale? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. El evangelio comenzó a predicarse en las lenguas de cada nación. Cuando cayó el Espíritu Santo a esas 120 personas, salieron a predicar, obviamente. Todo ese estruendo convocó a mucha gente. ¿Quién sabe cómo el Señor haya traído allí, en la ciudad de Jerusalén? Lo interesante es que se predicó en la lengua natal de cada nación. Y esto tiene algo, es muy importante saber, tiene mucha relevancia cuando nosotros vamos al Pentecostés del Antiguo Pacto. En el Pentecostés del Antiguo Pacto, ¿qué era? Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí. Cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, se la dio en el idioma arameo, que fue luego traducido al hebreo, y solamente conocían la ley los hebreos. Y fíjense qué mejor pacto es el nuevo, basado sobre mejores promesas, que el primer
estruendo y prédica sobre Cristo Jesús fue en las lenguas, en griego, en italiano, en árabe. Fueron llenos que empezaron a hablar en lengua desconocida y eran idiomas, hermano, eran idiomas. Qué importante es el Evangelio que Dios mismo les predicó en su idioma natal. Es algo grande, ¿verdad? Para que puedas comprender bien que en Cristo Jesús hay redención, hay perdón de pecados y hay liberación del poder de Satanás, porque si hubiera sabido Satanás que Cristo Jesús iba a llevar nuestro castigo, estoy segura que él no hubiera matado a Cristo, ni los fariseos lo hubieran matado, influenciados por Satanás. Pero ahora ya no puede. Ya llevó nuestro juicio, llevó nuestros pecados, llevó nuestro castigo y nos prometió el poder del Espíritu Santo. Todo aquel que cree, recibe el Espíritu de Dios. Sabemos que como estamos hablando en los estudios bíblicos y diferentes denominaciones, tienen sus diferentes maneras de ver esto. El Espíritu Santo se recibe. Hay hermanos que dicen que se recibe el combo completo, el bautismo completo cuando recibes. Hay otros que dicen, y justamente en Hechos de los Apóstoles uno puede investigar y saber cómo sucede. En cada persona es algo único. Tú eres único. Lo pudiste haber recibido cuando recibiste a Cristo, o si quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo, ahora, después de haber recibido a Cristo, también. No podemos hacer una religión, una doctrina de cómo recibir el poder del Espíritu Santo. Lo importante es que existe y que puedes tener a Jesús en tu corazón y puedes estar sumergido en Jesús, bautizado con el poder de su fuerza. Sea como sea, es un gran privilegio tener este poder. Y dice que, voy más adelante, y dice el versículo 41 del capítulo 2, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que reciben la palabra, el Evangelio. La palabra es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. Buenas nuevas de salvación. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque primero le dio a los judíos, y al griego. Está poniendo como el griego, el apóstol Pablo, como en general a los gentiles. Al judío y al griego. Es poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio se revela que la justicia de Dios por fe, no por la ley. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe, por lo cual, como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y dice aquí que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, doctrina, que estamos mirando doctrina, ¿verdad? Perseveraban en la comunión unos con otros, esto es comunión, iglesia, la familia de Dios, y el partimiento del pan. Ellos continuamente recordaban, hacían memoria de la muerte de Jesús con pan y vino. Partimiento del pan significa la santa comunión que ellos hacían y que igualmente hoy día podemos practicar sin ningún problema. Es más, nos ayuda a nuestra fe. Es una de las cosas que Dios nos ha dejado, un recurso más para que nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en los milagros pueda estar bien activa.
y puedan suceder milagros. Nos dio Jesús el partimiento del pan, nos dio Jesús la alabanza, nos dio Jesús la palabra, nos dio Jesús en la comunión con los hermanos para que tu fe no se desvanezca y puedas tener ese poder y lo uses ese poder. El poder del Espíritu Santo para que uses los dones y para que des fruto. Y dice, y perseveraban en la doctrina, en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 3,000 personas, dice, que se convirtieron en el bautismo del Espíritu Santo, mientras hablaban el Evangelio en sus idiomas, 3,000 personas. Y saben una cosa, cuando Dios le dio la ley a Moisés, cuando bajó del monte Sinaí, con las tablas, vio, lo primero que pasó es el pecado, vio pecado. ¿Y qué pasó? El becerro. ¿Y qué pasó? Murieron 3,000 personas. La ley es la justicia, el Espíritu Santo es la gracia divina que el Señor nos da. Podemos ir a 2 Corintios para terminar. Bueno, tengo muchos versículos aquí, pero creo que el Espíritu Santo es uno de los temas más apasionantes que tengo junto con el Apocalipsis. Sí, 2 Corintios. Ministros del nuevo pacto. Ahora nosotros somos servidores, ministros. Cada uno de ustedes que tienen dones, si ustedes van en 1 Corintios, y esto lo voy a decir, pero ustedes estudien las Escrituras, dice que el Señor da dones, ministerios y ocupaciones. Don de decir, por ejemplo, el don de lenguas, interpretación de lenguas y el don de profecía. Don de lenguas, interpretación y profecía. Luego tenemos el hacer milagros, el discernimiento de espíritus, el don de fe, no es lo mismo que el fruto de fe, es el don de fe. Y hay 9 dones y también hay 9 frutos. El fruto es lo que le da gloria a Dios. El don es para edificar la iglesia. Fruto y dones. Por eso el nuevo pacto está establecido sobre mayores y mejores promesas. Pero aquí dice, para que podamos ser conscientes, que todos nosotros nos hizo ministros. Ministros significa servidores, porque Dios ya te ha provisto de la capacidad por el Espíritu Santo. Te ha dado el Espíritu Santo para que ya no tengas miedo, para que uses su poder, para que seas como Cristo. Y dice, y exacto, la revelación de la palabra, que cuando vengas a la palabra la disfrutes y la entiendas. Porque saben que esto es un libro de historia para los que no tienen al Espíritu Santo. No pueden escuchar a Dios. Simplemente leen y no pueden entender las cosas espirituales, porque son naturales. Nosotros ya somos naturales y espirituales también. Y dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. La ley, que es la letra, mató. Nos mató a todos, porque nos reveló que todos somos pecadores. ¿Comprendemos esto? La letra mata, mas el espíritu vivifica. El Espíritu Santo ha morado en tu corazón, por fe, por fe. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, ¿cuál es el ministerio de muerte? La ley. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, ¿qué piedras? Las piedras donde estaba el dedo de Dios con los mandamientos. Bien. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, porque fue glorioso, ¿verdad? Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, dice que su rostro brillaba, que no podían verlo porque tenían que ponerse un velo. Pero luego ese rostro comenzaba a volver a la normalidad. Y dice,
Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿comprendemos? Condenación en la ley. Nos condenó la ley, ¿verdad? Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aleluya. Y luego lo siguen leyendo en casa. Es glorioso lo que nos ha pasado. El hecho de que Jesús, por oír el Evangelio, nos haya justificado y haya hecho que el Espíritu Santo te acompañe todo el tiempo. El Espíritu Santo está para que tú puedas sentir su compañía, su consuelo, su fuerza. No crean que estamos viviendo en tiempos buenos, estamos viviendo en tiempos en que necesitamos usar el poder del Espíritu Santo, en tiempos donde en las familias hay contiendas, hay peleas, hay abandonos, y el Espíritu Santo está contigo, te consuela, te ayuda a no pelear, te ayuda a amar por el fruto del Espíritu. Alabado sea el Señor. Dice Jesús en el aposento alto, dice, os enviaré al Espíritu Santo. Esto está en San Juan 16, el cual ahora no podéis entender lo que yo les voy a decir. Dicen, son cosas que no las podéis sobrellevar, les dijo en San Juan 16. Le dijo a los discípulos, el Espíritu Santo vendrá para convencer al mundo de pecado. Él hace la obra y convence al mundo de pecado, por cuanto no creen en Él. Si no crees en Jesús, es el pecado, es el pecado que te va a llevar a la muerte. Convence a los discípulos, a los cristianos, nosotros hoy día somos discípulos, de justicia. A nosotros nos convence de justicia el Espíritu Santo, de que somos hijos de Dios, herederos de las bendiciones, benditos, como dice Efesios 1, aceptados en el amado, aceptos. Tienes que convencerte y ser consciente de que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y al diablo también, que ya ha sido juzgado en la cruz y que ya no tiene poder contra un hijo de Dios. Pero necesitamos entender algo, que el Espíritu Santo también nos revela todas las cosas que nosotros tenemos por ser cristianos, por ser sus hijos. ¿Y saben una cosa? No la sabemos. Porque muchos cristianos no viven la vida en abundancia que Cristo Jesús vino a darnos. ¿Por qué? Porque no entienden todo el poder que se les ha sido dado. Porque Cristo compró tu bendición, tu sanidad, tu prosperidad también material, porque si no eres próspero no podemos ofrendar, ¿verdad? Ni hacer que esta iglesia funcione. Todo lo compró, todas las cosas son vuestras, dijo el apóstol Pablo. Cuando entendemos que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, el amor de Dios ha sido derramado. Y necesitamos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, saber que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Y bueno, voy a terminar con el último, ¿vale? El último, y ya les voy a poner un vídeo. ¿Cuánto tengo? 5 minutos. En Romanos 8, el Espíritu Santo es maravilloso, nos dice que andemos en el Espíritu, y dice aquí, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El que no tiene el Espíritu Santo tiene miedo, hermano. Iglesia de Jesús, la gente tiene miedo porque no entiende de que dentro suyo hay condenación. Es la condenación la que produce miedo y son inconscientes de eso. Pero nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, por eso ya no estamos más en miedos. Necesitamos practicar esto, saber confiar como adorábamos, confiar y creer, esperar, confiar y creer. Estamos
dice aquí, no ya en esclavitud para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Es el Espíritu Santo que me acercó a un Padre que estaba lejano. Abba es un Padre cercano. El Abba que le abrazó al hijo pródigo y lo llenó de besos. Y le dijo, ven a mi casa, haré una fiesta y estarás conmigo siempre y provisto de todo lo que necesitas. Abba, Abba significa papito, está cerca mío y por eso puedes venir a Él confiadamente, al Señor, por el Espíritu Santo que te fue dado. Amén. Entonces, el Espíritu Santo ha sido predicado por los profetas. Y los profetas del Antiguo Testamento nos han dado muchas imágenes del Espíritu Santo. Las imágenes del Nuevo Testamento son la paloma, ¿verdad? Cuando cayó el Espíritu Santo se posó sobre Jesús. En el Antiguo Testamento hay muchos versículos que no. ¿Ya lo tienes? Sí. Vale. Mientras vas apagando las luces, yo voy diciendo lo que quiero que aprendan hoy. Si alguien apaga las luces de atrás... minuto 5, por favor, Laura. El Espíritu Santo ha sido revelado por los profetas como ríos. Ríos. Jesús sí, amén. Rosa dice ríos de agua viva. Claro, San Juan 7, Jesús mismo lo dijo, ríos de agua viva en tu interior. Pero en los profetas también dice, yo abriré ríos en el desierto y torrentes en la soledad. Y está dando a entender que nuestro corazón estaba desierto sin Jesús, pero Jesús nos dio de su Espíritu Santo un suministro continuo que no va a acabar nunca. Y esto es una realidad cuando el salmista David en el Salmo 36 decía, Jesús Él es el manantial de vida, que tú nos abrevarás del torrente de tus delicias, torrentes de agua en tierra árida. Ciertamente consolará el Señor toda tu soledad y cambiará tu desierto en paraíso y tu soledad en huerto de Jehová. Y se hallará en tu corazón alegría, como dijo nuestra hermana, no sé quién había dicho, que oró, alegría, se hallará alegría, alabanza y voces de canto por el poder del Espíritu Santo. Así que vamos a ver que esto es una realidad. En Israel, en el desierto mismo, una vez al año se explotan torrentes y riega el desierto. Y luego a los 3 meses vuelve a secarse. Pero hoy día nosotros tenemos al Espíritu Santo continuamente suministrándonos el agua de vida. Amén. Vamos a ver este vídeo y aleluya. Ahora, cuando empieza a hablar el hombre. Y mientras ven